Buenos días con todos. Mi nombre es Stephanie Delgado y soy directora de gestión de portafolios de inversión en Profonampe, el Fondo Ambiental del Perú. Les quiero dar la bienvenida a la segunda sesión del año de la Ruta de Carbono, un espacio que quiere visibilizar las iniciativas que se vienen implementando en el mercado voluntario peruano a favor de la conservación y restauración de ecosistemas. Frente a los cuestionamientos que han surgido el año pasado sobre el impacto real que tienen este tipo de proyectos en evitar o capturar emisiones, en este ciclo de la ruta de carbono nos estamos enfocando en explorar la importancia del uso de diferentes tecnologías para contribuir a la transparencia e integridad en este mercado. Este ciclo cuenta con 4 sesiones, en las que conversaremos con diversos especialistas en el tema, siempre los jueves, cada 2 semanas a las 9 a.m. de la mañana. La semana pasada estuvimos con Francisco Román de Viridis Terra, que es una empresa canadiense que viene implementando un proyecto de restauración, o de reforestación en Ucayali y Yurimaguas. Esta semana nos acompaña Will Puffley, coordinador de estrategia y calidad en Solidaridad Network. Él nos contará del programa Asómbrate, que permite la inclusión de pequeños agricultores en proyectos de carbono mediante tecnología. Les voy a contar un poquito más sobre Will. Will tiene cerca de una década de experiencia impulsando el cambio socioambiental. Geógrafo de formación, la mayor parte de su carrera se ha dedicado a promover la sostenibilidad en las cadenas de suministro terrestres en los sectores agrícolas. Nacido en el Reino Unido y ahora viviendo en Perú durante los últimos 7 años, su carrera profesional ha sido impulsada por una fuerte motivación para generar impacto positivo en la Amazonía. Actualmente, Will lidera el programa Asómbrate, una colaboración entre Solidaridad y Acorn, que busca conectar a los pequeños agricultores con el mercado internacional de carbono. Antes de darle el paso a Will, quiero hacerles recordar que después de su presentación tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir incluyendo sus preguntas en la sección de Q&A del Zoom. Nosotros las iremos registrando y después las compartiremos con Will. Ahora, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Will. Bienvenido, Will, y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Excelente, muchísimas gracias, Stephanie, por la introducción. Aquí les voy a hablar un poco sobre el programa Asómbrate, como mencionó Stephanie en su introducción, y el impacto específico de la tecnología en proyectos de carbón. Siguiente, por favor. Eso es la agenda que voy a hablar hoy. Entonces, son 5 puntos en total. Primero voy a hablar un poco sobre quiénes somos Solidaridad como una organización. Luego, cuál es el contexto de la pequeña agricultura y carbono, qué es el programa de Asómbrate, cuál es el rol de la tecnología bajo el programa Asómbrate y cuáles son los resultados y cómo puedo participar en este programa. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Quiénes somos? Nosotros somos una organización internacional. Solidaridad tiene presencia en más de 40 países. Nosotros tenemos varios sedes en el mundo. En el caso de Latinoamérica, nosotros operamos en un total de 9 países en total, que incluye Perú. Siguiente, por favor. Y nuestro enfoque es trabajar específicamente sobre 11 cadenas de suministro. Y ahí pueden ver minería, ganadería, café, té y yerba mate, cacao, palma acitera, cuero, caña de azúcar, algodón, agricultura y frutas y hortalizas. En el caso de Perú, nosotros trabajamos en 5 commodities, en 5 cadenas, que son el café, el cacao, las frutas, la palma acitera y también minería, que son
cadenas importantes en el contexto peruano en términos de la economía, pero también por los impactos sociales y también ambientales que tienen. Y lo que nosotros buscamos como una organización es trabajar a lo largo de la cadena para impulsar la sostenibilidad de esas commodities. Buscamos lograr la transformación sectorial y trabajamos en varios niveles, poniendo al centro al pequeño productor en todas las intervenciones que realizamos, promoviendo modelos de producción sostenible con los pequeños productores. También trabajamos en el entorno de negocio, por ejemplo, asistencia técnica, de todos los servicios que necesitan un pequeño productor para que puedan realizar una producción sostenible en sus fincas. Entonces, eso incluye asistencia técnica, acceso a financiamiento y otros servicios, por ejemplo, acceso a insumos. También trabajamos en nivel político, cómo podemos fomentar las políticas para promover una cierta tipo de producción sostenible, y también trabajamos bastante a nivel del mercado, cómo podemos promover condiciones de compra que reconocen a una producción sostenible en estas commodities. Siguiente, por favor. Así que eso es solidaridad y quiénes somos como una organización. Ese es el enfoque que nosotros tenemos para buscar y lograr la transformación sectorial. Ahora voy a explicar un poco sobre cuál es el contexto de la pequeña agricultura y carbono. En el caso, primero en el caso mundial, cuál es la perspectiva mundial. Y ahí voy a utilizar las commodities de café y cacao en Perú y cuáles son los retos que enfrentan esos dos commodities. Y luego voy a explicar un poco sobre el carbono en más detalle. Siguiente, por favor. Entonces, eso es la perspectiva mundial. La producción los productos son claves, perdón, para enfrentar el cambio climático y necesitan más financiamiento. Así que, como pueden ver aquí en esos dos gráficos, en esos dos mapas, pueden apreciar que tanto la producción agrícola contribuye bastante a generar emisiones, y también esos países también son vulnerables a los impactos del cambio climático. Entonces, como pueden apreciar aquí, el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero del mundo tropical en desarrollo es más del 50% de la huella nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la producción agrícola contribuye a más del 50% de las emisiones a nivel nacional, y eso incluye Perú, que tiene más del 50%. Y a la derecha también pueden ver cómo el cambio climático va a impactar a la productividad de esas commodities. Entonces, es clave encontrar unas soluciones que promueven que los productores tanto pueden aumentar su capacidad y resiliencia frente al cambio climático, es decir, incrementar su productividad, pero también a la vez disminuir su impacto ambiental y su impacto y huella de carbono. Siguiente, por favor. Así que si vemos esto en el contexto de los sectores de café y cacao en el Perú, enfrentan riesgos ambientales complejos. Como ya mencioné, hay una vulnerabilidad al cambio climático. Por ejemplo, en el caso de café y cacao, esos cultivos enfrentan por golpes de calor o golpes de mucha humedad. Eso aumenta la presencia de plagas y enfermedades en esos cultivos. Entonces, son bastante vulnerables, que es su principal fuente de ingreso, el café y cacao, para esas comunidades, y son muy susceptibles sus cultivos al cambio climático y es plagas, enfermedades. Y en el caso de erosión y pérdida de suelo por golpes de mucha lluvia, eso contribuye a bastante erosión y pérdida de suelo y todos los nutrientes que necesitan para tener una mayor productividad en sus cultivos. Entonces el suelo se desgasta bastante rápido.
y eso contribuye a deforestación y altas emisiones, ¿no? Esas cadenas en modelos convencionales se degrada el suelo rápidamente y migran a otras zonas donde se puede aprovechar de un suelo más fértil. Entonces, eso se da la deforestación y las altas emisiones en el caso de esos commodities. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué el café y cacao son vulnerables? Esas familias realmente, o esas comunidades, tienen un enfoque a corto plazo, como todos queremos ver resultados rápidos. Entonces, la producción y la gestión de riesgos se centran principalmente en problemas inmediatos, ¿no? Como la enfermedad de la roya de café y otras plagas e enfermedades. Y hay una falta de resiliencia, ¿no? Muchos sistemas de producción priorizan ganancias a corto plazo sin capacidad, sin construir resistencia a los riesgos ambientales, obstaculizando su capacidad para abordar eficazmente los desafíos de sostenibilidad. Entonces se necesita realizar un cambio a una producción más inteligente con el clima, tanto en reducir el impacto ambiental y también incrementar la resiliencia de esas comunidades. Entonces se debe hacer una transición hacia prácticas preventivas y más productivas bajo sistemas agroforestales que pueden apoyar a los productores a hacer esa transición a una agricultura más resiliente, más inteligente, para poder abordar esos riesgos ambientales y requerimientos de mercados internacionales y regulaciones que ahora es la tendencia en el mundo. Siguiente, por favor. Entonces, eso es como se ve a transición de una producción de una finca de alto riesgo a una finca resiliente. En las fincas de altos riesgos hay un elevado uso de insumos, producción con altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero y hay una rentabilidad fluctuante y deforestación, como ya mencioné. Y lo que nosotros buscamos como una organización es que los productores realicen un cambio a unas fincas más resilientes. Entonces, si realizan prácticas adecuadas, por ejemplo, agroforestería, conservación de suelos, manejo de la plantación, entre otras prácticas preventivas, se puede lograr una productividad mejorada, más estable, bajas emisiones de gases de efecto invernadero, mayores reservas de carbono, ingresos diversificados de varias fuentes, no solo dependen del cultivo de café o cacao, que puede ser por las razones que mencioné, ser susceptibles a plagas y enfermedades, y hay un mejor flujo de ingresos netos. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en términos del modelo que promovemos con los productores, que hagan esa transición a una finca resiliente. Siguiente, por favor. Entonces, ahora existe una posibilidad que ayude a acelerar toda esa transición que nosotros estamos buscando en esos dos sectores. Entonces, a través del programa Sómbrate, que es una alianza entre Solidaridad y Rabobank Acorn, y la implementación de los sistemas agroforestales que realizan los productores, los productores ahora pueden beneficiarse del mercado de carbono voluntario. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo funciona este esquema? Nosotros, como Solidaridad y los socios con quien trabajamos, brindamos asistencia técnica a los pequeños productores en una agricultura inteligente con el clima, ¿no? Todo el modelo que ya mencioné, queremos que esos productores hagan la transición a agroforestería y también implementan otras prácticas que complementan ese tipo de agricultura para que tengan sus cultivos tengan agricultura climáticamente inteligente. Entonces, punto dos, los productores realizan esas prácticas en base de la asistencia técnica y los modelos y los materiales que hemos desarrollado. Nosotros como Solidaridad compartimos el data del productor con Rabobank
Eso incluye información como los polígonos de los productores, entre otra información del productor. Y con la tecnología satelital, con esa información levantada del productor, se puede realizar la medición del carbono año tras año, que voy a explicar en un poco más detalle en unas diapositivas más adelante. Una vez que esté realizada la medición del crecimiento de los árboles año tras año, Aecon puede negociar la venta de estas CRUs, que son las unidades de toneladas de carbono que se vienen capturando año tras año en los sistemas agroforestales. Y Aecon negocia con una empresa privada que compra los bonos de carbono con un precio mínimo de 20 euros, del cual 80% va directamente al productor, 10% se retiene solidaridad para poder impulsar toda la operación de asistencia técnica y también todo el manejo de data y los procesos administrativos, y 10% queda con Rabobank para también realizar su servicio a través de la tecnología, la negociación con las empresas, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, como ya mencioné, el rol de solidaridad es facilitar proyectos de sistemas agroforestales entre pequeños productores que son elegibles para ese tipo de programa. Asómbrate es un programa que es específicamente dirigido a los pequeños productores que están implementando sistemas agroforestales. Y lo que ofrece Aecon es proporcionar un mercado global y tecnológico de confianza para los bonos de carbono, y ofrecen bajos costos de transacción con tecnologías precisas, escalables y transparentes con el uso de teledetección. Ahí, como ya mencioné, 80% de los ingresos por bonos de carbono van a los productores, y también asegura un precio de carbono de 20 euros por tonelada de CO2 capturado en la finca de un pequeño productor, y que eso es significativamente más alto que el actual mercado voluntario, que es entre 5 a 15 euros por tonelada de CO2, ¿no? Siguiente. Ahora voy a explicar un poco más cómo el rol de la tecnología, que es clave en lograr esos bajos costos de transacción, y también cómo se puede asegurar un precio tan alto bajo este programa. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo funciona la tecnología en más detalle? Hay una serie de pasos importantes que permiten que los imágenes satelitales y los proveedores de servicio satelital pueden estimar la cantidad de carbono que se va midiendo en las fincas de los pequeños productores año tras año. Primero, lo que nosotros hacemos en alianza con Rabobank es recopilan los datos de ground truth, o lo que pasa en la verdad, se puede decir, en el terrestre, para los sistemas agroforestales. Entonces, el primer paso, lo que necesitamos hacer es entrenar la inteligencia artificial con datos reales de campo. Así que el primer paso es que Rabobank solicita a terceros medición de almacenamiento de carbono in situ usando mediciones manuales, conteo, medición de árboles, tecnología LIDAR terrestre y aéreo, y análisis de datos satelitales comerciales. Luego, Rabobank comparte los datos con los proveedores de servicio satelital. Los proveedores de servicio utilizan los datos para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Y si vamos al siguiente. Y de ahí, una vez que esos modelos están entrenados, los proveedores de servicio satelital calculan todas las parcelas restantes utilizando sus modelos de inteligencia artificial. Entonces, todas las parcelas son medidas usando los modelos recientemente desarrollados con base en evaluación
y con base en la evaluación de parcelas se prevé que la precisión de las otras parcelas será similar el valor de múltiples evaluaciones. Entonces, para explicar un poco más sobre esos pasos, lo que se hace es, se realiza unas visitas a un muestreo de fincas dentro de una cierta ecozona. Eso implica ir a la finca, contar la cantidad de árboles, las especies, el diámetro. Es un estudio bastante riguroso para entender realmente lo que está pasando en la finca del productor. Y con esa información y con ese muestreo, es suficiente data para poder entrenar a un algoritmo, la inteligencia artificial, con el uso de imágenes satelitales, cómo se ve un sistema agroforestal de café y o cacao dentro de una cierta ecozona. Entonces, una vez que esté entrenado o entrenada esta tecnología, ahora se puede estimar con bastante precisión cómo se ve otros sistemas agroforestales dentro de una misma ecozona, solo con el uso de un polígono, es el perímetro de la finca de un productor que estima cuánto carbono está en otras zonas. Pero también se necesita también entrenar al algoritmo como no se ve un sistema agroforestal, para que vaya y con el tiempo se vaya aprendiendo y se vaya mejorando los niveles de precisión con la inteligencia artificial, cómo se ve ese sistema agroforestal y cómo se vaya compitiendo con el tiempo. Y lo que quisiera mencionar aquí, eso con este tipo de tecnología se puede generar unidades de remoción de carbono, que son CRUs en inglés. Entonces, con esa tecnología se puede realizar una medición que está atribuible al terreno del productor. Las remociones se atribuyen al cambio en el comportamiento del productor, como plantación de más árboles año tras año, y el carbono adicional es removido de la atmósfera. Entonces, eso es un poco diferente, un esquema de red que se basa en emisión de carbono evitada. Red Plus depende de grandes extensiones de terrenos y diversos stakeholders, crucial o actores crucial para gestionar la reducción de la deforestación, y los enfoques nacionales o jurisdiccionales son claves bajo este esquema de carbono. Entonces, eso es importante para mencionar porque ese esquema que nosotros estamos trabajando no es red. Estamos midiendo realmente lo que se capturó año tras año, el año pasado, en una finca de un productor. Entonces, con esta tecnología precisa, se puede asegurar un precio bastante alto al comprador, ¿no? Porque realmente se está vendiendo lo que fue capturado el año pasado, que es un poco diferente en los esquemas de red, que son más pronósticos realizados por expertos y se requieren más extensiones más grandes, ¿no? En el caso nuestro, estamos hablando de áreas bastante pequeñas, de unidades de cultivo de pequeños productores. Siguiente, por favor. Así que ya expliqué como que el rol de la tecnología, cómo eso funciona para la medición de carbono, y eso ayuda a asegurar un precio bastante alto y se puede ahora y explica por qué 80% de los pequeños productores pueden beneficiar del beneficio del carbono, gracias a la implementación de esa tecnología que es de bajo costo, porque es bastante escalable. Y otro uso, como nosotros estamos implementando la tecnología, es también a través de la Academia de Carbono, o Carbon Farming Academy en inglés, que es una plataforma que está por lanzarse por solidaridad en Perú. Hemos elaborado y desarrollado materiales de capacitación para Asómbrate, y también la implementación
para la regulación de deforestación de la Unión Europea como un paquete integrado. Entonces, tenemos varios elementos de tecnología que nosotros implementamos. Tenemos una plataforma web para técnicos y organizaciones de productores y también traders para que puedan entender un poco más cómo funciona ese programa, entre otros elementos que vemos muy importantes en el contexto de los sectores de café y cacao. Y cómo capacitamos a los productores es a través de un chatbot de WhatsApp y también materiales impresos para que ellos también puedan ir entendiendo y comprendiendo mejor cómo pueden participar en ese programa, cuáles son los criterios y requisitos para que sí, tengan la capacidad para beneficiar y sacar mayor provecho de este programa. Y al término del programa, los beneficiarios recibirán un certificado de participación que reconoce que estos actores han realizado los cursos que nosotros hemos estado desarrollando. Siguiente, por favor. Entonces, para terminar, cómo participar en Asómbrate, y ahí también voy a explicar un poco más sobre los resultados que hemos logrado hasta la fecha con ese programa. Siguiente, por favor. En resumen, los sistemas agroforestales de alta productividad aumentan la resistencia de los agricultores y también capturan carbono. Entonces, nosotros llamamos a esos productores como los héroes frente al clima, porque están contribuyendo contra la lucha del cambio climático y también están incrementando su resiliencia al sembrar esos tipos de árboles en sus cultivos. Los pequeños productores que posean menos de 10 hectáreas de tierra son elegibles. Entonces, en el caso de los productores que ya hemos subido a la plataforma, en promedio tienen 2.1 hectáreas de café en la práctica. Aecon compensa a los productores mediante bonos de carbono voluntarios verificados de forma independiente, con precios atractivos, con un precio mínimo de 20 euros por tonelada de CO2. El 80% del volumen de bonos de carbono va a los productores. Tenemos poco menos de 1,000 productores ya ingresados a la plataforma, al mercado de carbono a través de Asómbrate, y eso ha generado un poco menos de 10,000 toneladas de CO2 capturado y un valor de un poco más de 800,000 soles en términos del valor total del 100%, y 80% de este valor va a los pequeños productores. Entonces, de este grupo de poco menos de 1,376 productores han recibido un pago, resultando en un pago a promedio de un poco menos de 700 soles por productor. Y eso es un pago anual que van a recibir, que van a ir recibiendo los productores a través de ese programa. Y el rol de solidaridad es movilización, agrupación de productores, apoyo a la ejecución de paquetes de modelo climático inteligente que mencioné. También nosotros estamos viendo posibilidades de apoyar a la prefinanciación a esos pequeños productores, donde los pequeños productores apoyamos a comprar todos los insumos que necesitan para tener su sistema agroforestal potenciado. Y con el bono de carbono van repagando la deuda de la compra de esos materiales que necesitan para sus pequeños productores. Entonces también estamos viendo cómo apoyamos a los pequeños productores en todo el tema de financiación para sus materiales, para su sistema agroforestal. Y nosotros obviamente también jugamos un rol trabajando la mano con los socios con quien trabajamos. Pueden ser comerciantes, compradores de café y cacao, organizaciones de productores, entre otros actores, para que tengamos la información que necesitamos para inscribirlos a la plataforma y que puedan empezar el viaje de generar bonos de carbono que se van generando
con la implementación de nueva agroforestería, nuevos árboles y potenciando su modelo agroforestal. Y nosotros como organización tenemos la meta para llegar a 40,000 pequeños productores de aquí a 2030. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para participar en este programa? Necesitan derecho legal para vender las CRUs, las unidades de carbono, es decir, no existencia de políticas gubernamentales excluyentes. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, no se permite todavía el mercado voluntario de carbono. Proyecto incluye nueva agroforestería y o agroforestería existente implementada como máximo en los últimos 5 años. Para iniciar proyectos se necesita por lo menos 2,000 hectáreas de potencial para escalar el proyecto. Y no ha ocurrido deforestación en los últimos 5 años, entonces los productores que han deforestado obviamente no van a poder participar en este programa. No se han vendido bonos de carbono del proyecto o el CO2 que será capturado todavía no está monetizado, es decir, no se puede vender el carbono 2 veces a 2 tipos de compradores o a través de 2 diferentes esquemas, porque eso es un tema de doble conteo de carbono. El área cultivada por cada productor está entre 0,1 y 10 hectáreas, que es el contexto de casi todos los pequeños todos los productores de café y cacao en el Perú. Y bueno, nosotros como socio local tenemos la capacidad, porque los pequeños productores es un proyecto que tiene una duración de 20 años, es el compromiso del productor que se mantenga y potencia el sistema agroforestal por un periodo de 20 años. Claro que realiza prácticas de manejo del cultivo, pero sí, nosotros acompañamos a los pequeños productores dentro de este periodo de 20 años y que todos los productores con quien trabajamos tienen una constancia de tenencia formal o informal de la tierra, ¿no? También es uno de los criterios de elegibilidad bajo el modelo ACON y también la certificadora de carbono con quien trabajamos que se llama Plan Vivo. Siguiente, por favor. Y ahí termino mi presentación y con mucho gusto voy a contestar a preguntas que veo que me están llegando. Pero los que estén interesados en el programa Asómbrate me pueden contactar a mí. Tenemos también una página web que he dejado ahí para que puedan entrar en caso que tengan algunas dudas sobre los criterios de elegibilidad y cómo funciona. Pero sí, con mucho gusto estaré abierto de hablar con los que están interesados en este programa, que sea de sector privado, sector público o inclusive pequeños productores y cómo podemos apoyar en este programa. Nosotros como apoyamos con la plataforma de Academia de Carbono y todos los materiales que necesitan para poder ingresar a los productores a la plataforma y también realizamos capacitaciones a esas organizaciones que están interesadas en este programa, como levantar la información, por ejemplo, de Polígono. Tenemos un equipo de geoanalistas que apoyan en este proceso y también estamos viendo cómo podríamos apoyar con el tema de prefinanciación de los insumos que necesitan los productores para tener su sistema agroforestal potencial. Muchas gracias por su atención y sí, ahora vamos a las preguntas. Súper, Will. Súper interesante la presentación que acabas de hacer, sobre todo esta metodología basada en información satelital, inteligencia artificial, para poder incluir a los pequeños agricultores en este tipo de mercado, ¿no? Porque Ujú. por lo general, cuando hablamos de proyectos de carbono, ya sean red o de reforestación, una necesidad es contar con territorios extensos, ¿no? Porque si no, los costos relacionados a la implementación de todo este proyecto son demasiado altos como para hacerlo en un territorio muy chiquito. Así que eso me pareció súper interesante,
Solo tenía una breve consulta porque mencionaste en tu presentación que actualmente cuentan con aproximadamente, dijiste, 982 pequeños productores que son parte del sistema, Ujú, eh, y que la meta de Solaridad es poder expandir este modelo a 40.000 agricultores hacia el 2030, ¿no? Eso quiere decir ujú, que tiene que ser 39.000 productores más, que serían como más de 6.000 productores anuales adicionales. Ahí ujú. mi pregunta es, ¿este proyecto se implementa solo en el Perú o también en otros países de Latinoamérica? Es un programa que implementamos en varios países. En el caso de Latinoamérica, estamos implementando ese programa en Brasil, en Colombia, en Nicaragua, Honduras, en México también. Creo que son todos los países en Latinoamérica, pero también estamos implementando en otros países en el mundo. Por ejemplo, tenemos ese programa que ya estamos implementando en Uganda y también en Kenia y otros países donde Solidaridad está trabajando. Al respecto de la meta, sí, es una meta bastante ambiciosa. Esa meta es en Perú. Queremos lograr esa cantidad de productores. Tenemos Wow. ahora, sí, tenemos alrededor de 4.000 productores ya en proceso de inscribirse este año. Y sí, pero sí, es una meta bastante ambiciosa que solo podemos lograr si trabajamos la mano con otras organizaciones de productores, con el sector público, con el sector privado, para que vayamos organizando esa información y también inscribiendo a productores a esta plataforma, que claro, que cumplen con los criterios de elegibilidad que mencioné en una de las últimas láminas que compartí. Sí, Super Will, mira, tenemos muchísimas preguntas del público. Te voy a compartir la primera, ¿ya? Sobre la diferencia entre créditos de carbono de Asómbrate y Red Ujú, Plus como comparativo. Quiere decir ujú. que los créditos en el caso de la primera opción son históricos, es decir, efectivamente removidos, y en Red Plus, al ser pronósticos, son unidades proyectadas en el tiempo o también son Ujú. remociones históricas. Claro, en el caso de lo que nosotros implementamos bajo ese programa, sí son históricos. Lo que se mide es lo que, y lo que se reconoce con un pago es el incremento en el biomasa, en la finca, en el sistema agroforestal del año pasado. Entonces se mide un año atrás. Claro, los productores que ingresamos hoy en día se ve hasta 5 años atrás en el primer año, pero ahí año tras año realizamos una medición histórica para determinar cuánto fue capturado en la finca de ese pequeño productor y eso es lo que se genera una unidad de remoción de carbono. Y claro, en el caso de REPLAS, no estamos hablando de captura de carbono, pero estamos hablando de carbono evitado, ¿no? Que es diferente, que claro, entiendo que también se realiza pronósticos y también se entiende cuál es, o se analiza la diferencia entre el pronóstico de deforestación que se establece normalmente por un consultor y se va realizando una medición cada año para identificar cómo va um, cómo se compara con el pronóstico, con lo que realmente fue deforestado. Pero sí, el esquema es poco diferente porque estamos hablando de deforestación evitada, que claro, también contribuye a emisiones de carbono, pero en el caso nuestro es imágenes satelitales de carbono capturado cada año, que es un poco más preciso, se puede decir, que en una esquema red, por ejemplo, porque estamos hablando sobre escenarios que mencioné en mi presentación de varios actores y se necesitan grandes extensiones
para que se pueda generar algunos bonos de carbono interesantes bajo este esquema. Sí, excelente, Will, muchas gracias. Básicamente es la diferencia entre carbono evitado y carbono removido, ¿no? Son esos dos conceptos diferentes. La segunda pregunta es sobre el programa, ¿no? ¿En qué año arrancó el programa Asómbrate en el Perú? Sí, nosotros arrancamos en bueno, Solidaridad en Perú y también en Colombia. Fuimos los primeros en establecer ese programa. Nosotros empezamos en 2020, que implicó hacer un pequeño piloto con 17 productores para ver, para como que testear el modelo que queríamos promover parte de este programa. Y en 2021 y 2022 inscribimos los poco menos de 1,000 productores, como que una fase de piloto. Y es bueno, ahora nosotros estamos en el proceso de escalamiento, ¿no? Donde queremos lograr esta meta de 40,000 productores antes de 2030. Entonces, sí, el programa tiene un bueno, alrededor de 4 años de implementación en total en el Perú. Excelente. Una pregunta más es sobre el mínimo de hectáreas que tiene que Ujú. tener un pequeño agricultor para poder ingresar al programa de Asómbrate. Sí, entonces uno de los criterios es debe tener el beneficiario del bono de carbono menos de un total de 10 hectáreas de cultivo. Entonces, o sea, sabemos que en el caso de la pequeña agricultura, un productor puede tener varias parcelas de café o cacao o varias fincas, por ejemplo, pero eso no debería sumarse a más de 10 hectáreas de área de cultivo. Si tiene más, sí, lamentablemente no se puede participar, pero sabemos en el contexto de café y cacao en Perú, 90% de los pequeños productores caen dentro de tener menos de 10 hectáreas en total. Ujú. Excelente. Y hay una pregunta sobre por cuántos años los agricultores que participan en este programa, durante cuántos años podrán acceder a este pago Ujú. por el carbono removido. Sí, sí, entonces el compromiso del productor es implementar, son 20 años en total. Su participación en este programa es voluntario, obviamente. No es obligatorio participación en este programa. Y sí, se van generando pagos o carbono en la medida que haya crecimiento del biomasa en sus sistemas dentro del periodo de los 20 años, ¿no? Ujú. Entonces, vemos, por ejemplo, bajo los modelos agroforestales que nosotros promovemos, es a veces por el manejo del cultivo y eso es un incentivo realmente que está recibiendo el productor para que pueda fortalecer sus sistemas agroforestales y un ingreso alrededor en promedio 10% incremento, yo diría, ah, en sus ingresos totales que recibe. Pero lo que quería mencionar ahí es que no es que cada año el productor va a recibir un bono, porque depende del manejo del cultivo y al sistema agroforestal que aplica este productor. Entonces, si se realiza una poda del sistema agroforestal o hace manejo del sistema agroforestal, por ejemplo, si quitas los árboles enfermos o torcidos o que no están creciendo bien, que da demasiada sombra al cultivo, Ujú. estás quitando biomasa de la finca, ¿no?
Ujú. para que puedas tener un mayor productividad en la finca, que es el principal ingreso del productor. Pero si se realiza poda, eso significa, por ejemplo, que el árbol va a crecer más rápido en el futuro. Entonces, si bien no vas a recibir un pago en ese momento, este año, cuando realizaste poda, significa que en los años futuros vas a tener mayor rendimientos en el futuro y mayores posibilidades de generar bonos de carbono en los años siguientes, ¿no? Excelente. O sea, en realidad, claro, no es un pago garantizado cada año, sino básicamente depende de las actividades de cada productor y se tiene que establecer un equilibrio entre sus actividades de agroforestería y Sí, la generación de biomasa, ¿no? así es. Buenísimo. Mira, hay muchas preguntas más. Hay una última que te quisiera hacer que me parece súper interesante, que es, ¿cuáles han sido las barreras más importantes que han encontrado en esta iniciativa en Perú? Barreras más importantes. Am, pero yo creo que una de las cosas más desafiantes es poder identificar los productores que tienen polígonos ya levantados. Eso realmente es lo que significa mayor costo para nosotros como solidaridad, es levantar la información del pequeño productor, que no es muy fácil cuando hablamos de la Amazonía peruana, que o sea, caracterizada por es muy difícil llegar a los productores, están muy dispersos. Entonces, llegar al pequeño productor y tener la información del polígono que necesitamos de la finca, ¿no? Y toda la información que necesitan y también la firma del acuerdo, eso creo que yo diría es la cosa más desafiante, ¿no? Para llegar a esa escala que nosotros queremos, el levantamiento de los polígonos es uno de los retos más importantes. Así que sí, yo diría esto, que Ujú, el levantamiento de la información de los pequeños productores creo que es una de las barreras más importantes y sí, por eso mencioné que es tan importante para nosotros trabajar en alianza con organizaciones que, ah, que tengan esta información, ¿no? Así ujú. que Que les, recopilación de que les información ayuden. principalmente. Sí, Ujú. así es. Buenísimo, Will. Nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando contigo. A todos los participantes, esta sesión y también la sesión anterior y la presentación que ha hecho Will, la estamos compartiendo en la web de Profonampe. Ahí van a encontrar los datos de contacto de Will también, por si tienen más preguntas. Te agradezco muchísimo, Will, por tu tiempo. Me parece un concepto súper innovador y les deseo muchísimo éxito en la meta que quieren lograr. Nosotros nos vamos a ver en 2 semanas. Nos va a acompañar Víctor Vera de Pachamama. Ellos están implementando un proyecto RED en el norte, en el bosque seco del Perú. Así que muy contentos de eso. Y bueno, los dejamos por hoy y les agradecemos a todos su participación. Muchas gracias, Will. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Chao.